¿Qué es una época? Sigue siendo algo sin resolver. Lo que pueda representar un cambio de época sigue siendo igualmente oscuro. Parece ser que habría una relación entre una forma de pensar y una época, y que podríamos decir que un cambio de época representa un cambio en la manera de pensar. Pero, ¿cuál es la relación entre época y pensamiento? También es un asunto poco claro, por lo menos hasta este momento. Sin embargo, estas pocas líneas podrían resultar muy iluminadoras para nosotros en lo relativo a, a pensar y a comprender lo que sea una época y el cambio de época. Tenemos las palabras mente y también cárcel. Entonces tenemos una primera idea acá. Tenemos una segunda en torno a el experimento y al mundo, y tras todo lo anterior, pues la idea de realidad. Me interesa resaltar esa expresión hace retroceder, que obviamente es espacial. Nos habla de un lugar, y lo que yo quiero es proponerles a ustedes que piensen en lo que podría significar el espacio. ¿Qué es el espacio para nosotros? ¿Qué es espacio? Y lo que podría significar este movimiento de ir de un espacio que uno pensaría es de libertad a otro que es como una prisión y que está en relación con la mente. Entonces tenemos la idea de espacio y por otra parte un movimiento, un dinamismo que es un retroceder a la mente, transformándola en una cárcel, en una prisión, en un espacio limitado para los seres humanos. En este contexto en el que estamos hablando, la idea de que el experimento podría ser una preparación de este encierro, como si en el experimento se hiciera eh, una primera versión de este espacio limitado, por decirlo así, como si con el experimento se estuviera construyendo esta cárcel de la que se está hablando. Yo creo que hacer este ejercicio podría ayudarnos a, a avanzar. El siglo pasado, una mujer poeta nos enseñó que una rosa es una rosa, una rosa, una rosa. Parece una trivialidad, pero en realidad es una invitación a pensar la relación entre las palabras y las cosas. ¿Cómo se formó la palabra rosa? Y lo que nos importa justo a continuación es que pensemos en la manera de crear palabras por parte de la ciencia físico-matemática. Si pudiéramos decir del átomo lo mismo
que dice nuestra poeta de La Rosa. Es una manera también de plantear la relación que hay entre la realidad y el pensamiento físico-matemático. Realmente las cosas son como nos dice que son el pensamiento físico-matemático que ha adquirido tanta relevancia durante el siglo XX y ahora en el XXI. ¿Cuál es esa relación entre realidad y pensamiento físico-matemático? En este pasaje, Hannah Arendt está llamando nuestra atención sobre la renuncia que hay en el conocimiento contemporáneo a lo que nos pueden decir los sentidos. El pensamiento físico-matemático no tiene sentidos. Eh, Cuando un sentido a nosotros nos informa de las propiedades tipo sabor, olor, color y todo lo que nos informa a nosotros en nuestra sensibilidad, el cuerpo y sus organismos, ¿qué información nos están dando? ¿Qué está ocurriendo allí? Y cuando asumimos una postura completamente físico-matemática, ¿a qué estamos renunciando? ¿Qué tipo de saber se nos ofrece en esta experiencia sensorial y qué tipo de saber se nos está dando en el pensamiento astronómico, físico, matemático, universal, del cual nos está hablando Hannah Arendt en este capítulo? Esa es la pregunta, esa es la reflexión que en este momento adquiere importancia para lo que nosotros estamos haciendo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya se había vuelto hegemónico ese pensamiento historicista y relativista, también físico-matemático, lo que se había consumado era una ruptura irremediable con esa manera de pensar que acostumbraba a dividir todo en dos y que había eh, establecido esa dualidad entre lo sensual y lo trascendente. En este momento, finales del siglo XIX, lo trascendente por principio prácticamente ha sido abolido. Se cree solamente en lo sensible interpretado desde una perspectiva teórica gobernada por el pensamiento físico matemático. Entonces, de los dos elementos que había, sensual uno y trascendente el otro, pues el componente trascendente ha sido abolido por completo. Sin embargo, eso no significa, como dice reiterativamente Hannah Arendt, que nos hayamos quedado con el mundo sensual, sino que ese mundo sensual que ya está interpretado en términos de historia, o sea, de relato, y en términos de relatividad, o sea, desde la perspectiva del sujeto cognoscente, en realidad lo que nos da es una naturaleza, una realidad vacía, una realidad que bien vista pues lo que tiene es un pensamiento regido por, por la matemática y por las
teorías previas. Yo creo que con lo que acabamos de decir, hemos dado un paso adicional en esta intención nuestra de pensar lo que pueda significar época y particularmente este cambio de época. Nos vamos acostumbrando entonces a esta idea de un conocimiento que no tiene la objetividad que puede tener para nosotros una fruta, una flor, una realidad llena de sabor, de olor, de forma, de color, sino con algo completamente abstracto según un modelo físico-matemático. Tenemos también la idea de que quizás no es que la realidad sea como nos la plantea la teoría, sino más bien que esta teoría pues está hecha obviamente de acuerdo a nuestras estructuras mentales y es esto lo que le estamos imponiendo a la realidad. Algo que ella sintetiza bastante bien con lo que llama un círculo vicioso, que es lo que aparece en esta parte. Mm, Los científicos formulan una hipótesis. El experimento es hecho a la medida de estas hipótesis para, se supone, probarlas o no. Y una vez que obtienen la comprobación, pareciera como si estuvieran demostrando algo con respecto a la realidad, pero pues en realidad es un ejercicio tautológico circular en donde se está probando lo que se quiera con respecto a una naturaleza que deja de ser real en sí misma para ser básicamente ella misma una hipótesis. Nos hemos acostumbrado, esto lo digo solamente para poner fin al apartado sirviéndome de un recurso, a ver si con esto ayudo más a comprender. Se nos está diciendo desde hace tiempo que ya no vemos el universo sino su pasado, que si yo estoy mirando una noche estrellada no estoy viendo lo que realmente es, sino lo que pasó. Algunas estrellas de las que estoy viendo probablemente ya ni existen. Eh, y pues en esta sola idea de estar viendo algo que no es real, sino que es algo que incluso ya pudo haber muerto, pues yo creo que queda muy bien ilustrada esta pérdida de la realidad de la cual nos ha estado hablando Hannah Arendt a lo largo de este capítulo.